Hoy no dan tinto, a veces los miércoles no dan tinto, pero si hoy dan tinto, ahí te vamos a tener presente. Bueno, muchas gracias por estar aquí, mis hermanas y mis hermanos, como para que no me sienta tan solo. Pero bueno, es que para que quede en la grabación, hermanos y hermanas. Salvamos. Samuel y Cosmo. Ahí tengo el apoyo de Samuel. Bueno, mis hermanas, le doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Estamos estudiando los miércoles el libro de Romanos, ¿cierto? Espero que hayamos podido aprender mucho sobre el libro de Romanos. Trae una gran enseñanza y mucha sabiduría. Y el Señor hoy nos ha permitido aprender un poco más de su palabra. Entonces quiero que podamos ir a Romanos, capítulo 13. Hoy vamos a ver los versículos desde el 3 hasta el 8, ¿sí? Entonces, porque el pastor, según lo que me dijo, no me enteras, según lo que pasó el miércoles anterior, vimos el versículo 1 y el versículo 2, ¿cierto? Entonces hoy vamos a abordar los versículos del 3 al 8. De todos modos, sin olvidarlo, leamos desde el 1 hasta el 8 para que no perdamos la costumbre. Entonces lo que vamos a hacer, como yo soy el único hombre, entonces yo leo el 1 y ustedes leen el siguiente, lo leemos antifonalmente, ¿sí? Yo leo el primero, empezamos desde el 1 hasta el 8, ¿vale? Ya estamos ahí, Romanos 13:1. Ahí vamos, entonces dice 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste a los que resisten, acarrea condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Dice, pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino en amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Amén. Permítanme orar para dejar este tiempo en las manos del Señor. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Permite que podamos aprender de tu palabra, Señor, que seas tú hablándonos a cada uno, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas, que podemos estar aquí escuchando tu palabra, Señor, que has traído un mensaje en el cual nos va a llenar de mucho gozo y vamos a poder difundirlo en todo lugar donde estemos. Permítenos dejar este tiempo en tus manos para tu gloria y tu honra y estarte siempre glorificando en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, el título del mensaje hoy es ¿somos cristianos buenos o somos cristianos malos? Esa es como una pregunta y discúlpeme que lo haya hecho así, pero eso fue lo que me permitió el Señor ver en estos versículos, podernos evaluar si somos unos cristianos buenos o somos unos cristianos malos, ¿sí? Vemos ahí en el versículo 3 y 4, en donde nos habla el Señor diciendo, haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, ¿cierto? Según lo que vimos, lo que Pablo nos quiere decir a los cristianos es que debemos ser mejores ciudadanos que todos. No sé si de pronto podamos en este momento pensar si nosotros los cristianos somos mejores ciudadanos. En alguna enseñanza que nos daba el pastor nos decía, antes o en un momento dado, a las empresas les gustaba mucho contratar a los cristianos, a contratar a personas que conocieran de la palabra, ¿cierto? Porque daban por hecho o daban por cierto que en ningún momento estas personas iban a hacer algo malo, ¿cierto? Lo daban por hecho. Pero actualmente o ha pasado el tiempo y esa premisa, por decirlo así, se ha llegado a evaluar. ¿Por qué se ha llegado a evaluar? Por esas personas, ¿cierto?
Yo en estos momentos veía muchas personas que han dejado el evangelio y les preguntan, venga, ¿y usted por qué dejó el evangelio? Dicen, no, porque es que mi hermano no hacía las cosas bien. Y entonces uno le dice, bueno, usted dejó el evangelio por su hermano y no por usted. ¿No decidió usted seguir a Cristo o fue su hermano el que decidió seguir a Cristo? ¿Cierto? Entonces, pues ojalá que en este momento lo que nos quiere decir es que nosotros los cristianos deberíamos ser los mejores ciudadanos. Y aún después de eso, de ser los mejores cristianos, nos pide que seamos leales a Dios antes de que sean leales al Estado, ¿cierto? Y yo creo que podríamos abordar por allá en lo que nos dice Hechos, ¿cierto? Cuando llevan al concilio a Pedro y a Juan, cuando les dicen en el concilio, ya no hablen más de Cristo. ¿Qué decidieron ellos? ¿Hacerle caso a los hombres? No, ellos decidieron hacerle caso a Dios, ¿cierto? Eso es lo que nos dice Pedro, ¿cierto? He decidido hacerle caso a Dios, ¿sí? Yo espero que los cristianos podamos ser ciudadanos que seamos honestos, ¿cierto? No le dan problemas al Estado, pagamos los impuestos, bueno, que es lo más importante. Pero a mí me parecía esta parte que traía el estudio como más difícil, porque a veces dice, oremos por el Estado y los gobernantes. La verdad de esa, pues, para mí es un reto orar por mi presidente o por el presidente que tenemos actual. Cuando yo estuve en el consejo, él estuvo en la alcaldía y tuvimos demasiadas diferencias y demasiados choques, porque en la forma en la que él actuaba no era acorde a lo que debía hacer, y lo único que él hizo fue echarse de enemigo a los concejales, ¿sí? Y pues los concejales son los que le aprueban todo el presupuesto y toda la normatividad. Entonces, al echarse de enemigos a las personas superiores o a aquellas personas que podían llegar a tener un control sobre él, lo que hizo fue tener una alcaldía muy difícil, muy difícil. Y ahorita podemos ver que ha tomado una línea muy parecida, ¿sí? Ha decidido de pronto no ir de la línea con las personas del Senado, porque en este momento los que la controlarían serían los de senadores y Cámara, ¿sí? Pero en este momento lo que la palabra nos pide es que oremos por él, oremos por nuestro gobierno. Espero que cada uno no esté orando, oremos porque se acabe rápido, oremos porque el Señor le dé sabiduría en las decisiones que tome. Oremos porque así no sea una persona que conoce al Señor, primeramente sea conocedor del Señor. Primero que lo conozca, ¿cierto? Y que de ahí podremos tener una gran ventaja, ¿cierto? De todos modos se va a equivocar, porque es un hombre como cualquiera de nosotros, pecador, ¿cierto? Pero ojalá podamos orar por él. Créanme que cuando estuvo el presidente anterior antes de posesionarse y antes de las elecciones, mostraron un video en donde él hizo la oración de salvación. Igual en este momento yo no les voy a decir que es salvo, ¿cierto? Porque no les voy a decir que fue salvo, solo les puedo decir que él hizo la oración. Cada uno en su corazón conocerá si fue salvo o no, ¿sí? Y no puedo decir que entonces por lo que el presidente anterior lo voy haciendo una oración de salvación tiene más oraciones o menos oraciones que la anterior, sino de que cuando una persona enfoca su gobierno a poder seguir los preceptos de Dios, tendrá un buen fin. Si no puede poner los preceptos de Dios primeramente, no va a poder tener un buen fin. Se han escuchado muchos videos de él en donde no hace las cosas adecuadamente, pero yo oro al Señor para que le dé sabiduría y le permita hacer las cosas conforme a lo que el Señor quiere en su palabra, no a lo que Él desea en medio de muchas cosas que nosotros los hombres o muchos de los humanos tenemos, nuestros egos, nuestras vanaglorias, ¿cierto? Pues ojalá que el Señor lo toque a esta persona, al presidente de nuestra república, para que pueda cambiar, ¿sí? Entonces, pero yo solo les puedo decir en este momento que debemos cerrar con orar por el Estado y el gobierno y los gobiernos, ¿cierto? Para continuar, dice que es servidor de Dios, ¿cierto? Pablo nos describe los oficiales del gobierno como servidores de Dios. Ellos tienen un ministerio en el plan y la administración de Dios. Y pensemos que esto mismo que está pasando aquí es lo mismo que debería estar haciendo cada uno de los líderes de la iglesia. Y yo sé que de pronto aquí podríamos decir que todos somos líderes. Señora, pero me doy varios. Gracias. Entonces, si quieren, estamos en Romanos 13, del 3 al 8. Gracias. Vamos en la parte del 3, en donde estamos hablando sobre que
Porque no en vano se lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, ¿cierto? Vemos, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, ¿cierto? Estábamos hablando sobre es servidor de Dios, pero también somos servidores de Dios, los líderes. Y yo solo quiero pedirles que esa carga no la llevemos los líderes, porque todos nosotros somos líderes. Todos nosotros somos las personas encargadas de que el ministerio se lleve. Entonces todos nosotros seríamos líderes, ¿cierto? No sería la carga de unos pocos o de algunas personas en ser líderes, sino todos nosotros en poder llevar la palabra. ¿Y será que el Señor en este momento lo que nos está pidiendo es que nosotros le llevemos la palabra a nuestro vecino? De que le llevemos la palabra a las personas que nos cruzamos en nuestro transporte, en las calles. Lástima que no está mi hermana Ofelia, pero mi hermana Ofelia vino aquí porque escuchó cantar una alabanza a una hermana de nuestra iglesia y vino aquí. Yo me imagino a la hermana Ofelia cuando escuchó la alabanza. Creo que ustedes la conocen más que yo. Yo creo que ella fue y le dijo a la hermana: ¿usted por qué canta? ¿Usted por qué canta eso? Entonces muy seguramente la hermana le dijo: porque somos cristianos. Y pues gracias al Señor porque cada uno de nosotros somos unos líderes. Y del mismo modo que ojalá podamos estar siendo ese liderazgo en poder mostrar cómo el Señor ha cambiado nuestras vidas. Yo solo les voy a chicanear que el Señor ha cambiado mucho mi vida desde que lo conocí. Si ustedes me hubieran conocido antes, no sé cómo habría sido, pero solo les puedo decir que actualmente el Señor ha cambiado mucho mi vida antes cuando no lo conocí. ¿Sí? Y por eso es muy importante que podamos abordar esto, que podamos ver cómo el Señor nos pide en este momento que hagamos el bien y que no hagamos lo malo, que no tengamos miedo de los magistrados, porque los magistrados infunden miedo ¿a quiénes? A quienes hacen lo malo. Si en este momento hacemos lo malo, tengámosle miedo al magistrado. Pero adicionalmente a eso, tengámosle miedo también a lo que el Señor haría si seguimos haciendo lo malo. ¿Sí? Porque eso es lo que nos dice el versículo 3, porque los magistrados no están para difundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y ahí nos hace una pregunta: ¿quieres pues no temer a la autoridad? ¿Qué nos dice? Pues lo bueno. Ahorita cantábamos las 3 alabanzas, ¿no? Imagínense nomás por hacer lo bueno, vamos a tener una alabanza. ¿Cuál alabanza quiere que suene en sus cabezas? ¿Cuál canción quiere que suene en sus cabezas? ¿La canción de hacer lo bueno o la canción de hacer lo malo? ¿Sí? Vamos a continuar con el vengador para castigar al que hace lo malo, ¿cierto? Es a través del justo castigo del mal que el gobierno cumple su función de servicio en el plan de Dios de contener las tendencias pecaminosas del hombre. Yo sé que les puedo decir, les debería mostrar que muchas personas que están en la cárcel dicen que son inocentes y que por un mal sistema llegan a la cárcel. Y no les podría decir aquí si son inocentes o son culpables, porque solo por un proceso en el cual vivieron están en una cárcel, ¿sí? Muchas personas dicen que son inocentes, pero hay unas personas que definitivamente son culpables, porque lo único que hicieron fue hacer lo malo, ¿sí? Solo les voy a contar una de muchas anécdotas de una persona que decidía transportar droga en una maleta. Y como era como artista, bueno, no sé, tenía la función de cantar, cantaba. Pensaba que entonces las autoridades no lo iban a requisar, no le iban a mirar su maleta por cantar, y bueno, saber hacer eso. Entonces él le dijo a las personas que iba a hacer eso, que cuando él ya se fuera a entrar a donde eso se llama como la zona de espera para abordar el avión, que ahí en ese momento le pasaran la maleta. Entonces él empezó a caminar por el aeropuerto, no sé si algunos conocerán el aeropuerto no Dorado, pero eso solo es un pasillo para caminar de lado a lado. Dado que la persona que le iba a traer la maleta no llegaba, pues él se puso a caminar por ese pasillo de lado a lado. Entró a una tienda de cosas de Colombia y dejó su maleta afuera. Ahí llegó la persona y le cambió la maleta. Resulta que la policía ya lo tenía en la mira a la persona que le iba a traer la maleta. Cuando le cambió la maleta, ahí mismo se dio cuenta. Cuando él salió del establecimiento, ahí mismo él cogió la maleta y pues la policía lo captura, ¿sí? Él decía: yo no entiendo que falló. Yo solo les puedo decir que lo único que falló era porque él pensaba hacerlo mal. Imagínense que las personas que son condenadas a droga no tienen cómo reparar a una víctima,
Porque adivinen quiénes son las víctimas de las personas que condenan por droga. Todos nosotros, todos nosotros. Entonces el Estado dice, como no puedo decir que su víctima fue débil, pues usted tiene que hacer algo para que pueda mostrar que todos nosotros somos las víctimas. Entonces normalmente las personas que son condenadas por droga no tienen que reparar a las víctimas, porque es al final lo que dice el Estado. Dice, pues como no puedo decir un nombre específico al cual usted va a reparar, usted le debe a todos, pero pues como le debe a todos, no le debe a nadie, ¿sí? Entonces pues solo les cuento esto como por anécdota, porque a mí eso me parece como difícil, de que muchas personas piensan que ¿qué fue lo que pasó cuando hice esa situación? Pero es que esa situación lo único que estaba haciendo era lo malo. No había respuesta diferente, ¿cierto? Alguna vez tuve otra persona que ayudé a salir y hacía mucho el tema de matemáticas. Y él decía que un número, un porcentaje había podido llegar a cumplir. Que ese no sabe qué le falló en su matemática, pero que él tenía todo cuadrado matemáticamente para que pasara. Y yo le decía, pues una sola cosa pasó, hiciste lo malo. O sea, no hay más respuesta. O sea, hiciste lo malo y por eso tenemos un castigo. ¿Sí? Y es lo que él nos dice acá, ¿cierto? ¿Cuál es el castigo del mal? Que el gobierno cumpla con su función de servicio en el plan de Dios para contener las tendencias pecaminosas del hombre. ¿Sí? Cuando un gobierno falla en hacer esto, consiste y se abre a sí mismo un juicio de corrección. Pero un juicio de corrección, ¿quién lo hace? Solo lo hace Dios. Yo sé que de pronto hemos visto que hay manifestaciones en donde se abre un grupo aparte. No sé si ustedes han visto sobre los encapuchados, que salen a hacer su propio gobierno. Más que todo en la Universidad Nacional se ve este tema de los encapuchados, ¿sí? En donde obligan a algunos jóvenes de la Universidad Nacional que, queriendo o no, hagan parte de este grupo, porque quieren hacer justicia por su propia mano, ¿sí? ¿Y estará bien que hagamos justicia por nuestra propia mano? Porque ¿quién es el que hace la justicia? Dios. O sea, no pienso que no puede haber otra respuesta a nuestros corazones. Es Dios el que hace la justicia. Y ojalá que nosotros podamos tener eso en nuestros corazones, que Dios es el encargado de hacer el juicio y la corrección. Yo espero muy pronto, y cuando estamos con algunos hermanos decimos, ojalá que el Señor venga pronto. Pero cuando el Señor venga pronto vamos a tener un juicio. No va a ser diferente. No va a haber otra diferencia, sino vamos a tener un juicio. Y en ese juicio el Señor va a mirar cómo nos comportamos. Nos dará unas coronas y bueno, estamos estudiando los domingos el libro de Apocalipsis. Y hemos abordado muchas cosas del libro de Apocalipsis, ¿cierto? Como el que vimos el domingo pasado, ¿cierto? ¿Quién era digno de abrir los sellos? ¿Cómo se abrieron los sellos? ¿Qué pasó cuando se abrieron los sellos? Que fue lo que nos explicaron el domingo anterior. Pero vamos a continuar, porque en vano lleva espada. La espada es comparada con la palabra, pero en este momento, en este contexto en el cual tenemos la espada, es el castigo. Miren que cuando Roma antes usaba la espada, siempre era para decapitar. No la usaba para otra cosa, sino para decapitar personas. ¿Cuál fue una de las personas que murió decapitado? Pablo. Pablo murió decapitado. Claro que era porque él decía que era indigno de morir crucificado. Él no se sentía una persona justa o buena para morir crucificado. En lo que traje en mi estudio, las personas que morían crucificadas eran aquellas personas inferiores, aquellas personas que no tenían un valor, ¿sí? Esas eran las personas que llevaban a la crucifixión. Pablo no lo llevaron a la crucifixión porque primeramente era romano, y una persona romana nunca la iban a llevar a que fuera crucificado. Pero en el contexto de lo que nos enseña Pablo nos dice que él no se sentía digno de morir crucificado como murió el Señor Jesucristo por nuestros pecados. Entonces él murió decapitado. Es importante que podamos ver esta referencia de cómo Roma castigaba a los criminales, ¿cierto? Era común ser ejecutados decapitados con la espada, ¿sí? Y Pablo nos habla cómo la inspiración del Espíritu Santo no duda que el Estado tiene una autoridad legítima para ejecutar a los criminales, ¿cierto? Yo pienso que de eso no podemos dudar, de que el Estado tiene esa posibilidad de ejecutar a los criminales, ¿sí? Yo sé que tenemos un Estado que se equivoca mucho, y yo creo que les podría traer muchas referencias de que el Estado se equivoca mucho, de que hay momentos en que nosotros decidimos a veces unirnos para pelear con el Estado,
Y yo solo les quiero decir que esa no es la camino, que esa no es la vida. La vida es dejar que el Señor actúe, que el Señor haga su justicia. Miren, por ejemplo, solo les cuento otro caso. Yo anotaba muchos casos porque, pues, gracias a Dios tengo como muchos casos. Por ejemplo, hay un señor, el señor robó o ha robado muchas veces, pero se robaba en los supermercados una bolsa de leche, una pastilla Maggi, cositas así muy pequeñas, ¿cierto? Al momento en el cual cumplió como 15 robos o un número bien alto de robos, el juez decidió condenarlo a 6 meses en el año 2019, ¿sí? Y pues, bueno, 6 meses por 15, 20 veces que había robado, bueno, cada uno valorará si fue justo o no, pero él decidió castigarlo. Como nuestro Estado es una persona que condena, pero no está pendiente de esa persona que condena para que vuelva a estar, que vuelva a ser parte de la sociedad, él en el 2019 fue condenado a 6 meses. Cuando yo lo conocí, estaba en la cárcel y era en el año 2022. Y él solo tenía que haber durado 6 meses. Cuando uno le escribe al juez, le dice, venga, esta persona, ¿por qué está en la cárcel? El juez dice, yo envié la boleta de libertad, pero pues yo no puedo estar pendiente de todas las personas que están en mi juzgado. Entonces uno dice, ¿cómo una persona pudo haber durado tanto tiempo en la cárcel, cierto? Desde el año 2019, correr 6 meses, bueno, digamos 2020, por decir algún número, y en el 2020 debió haber salido, ¿cierto? Él en la cárcel que estaba, hasta lo trasladaron para Bogotá porque él estaba por allá en una cárcel de Arauca, y lo trasladaron para Bogotá. Cuando le escribieron al INPEC y le dijeron, venga, esta persona, mire, hace muchísimo tiempo debió haber estado. ¿Saben qué contestan los del INPEC? No, ese señor ya no está aquí, y él todavía ahí con las personas en la cárcel. Hasta les mandaron una cartilla de huellas, bueno, no sé de dónde habrán sacado las de huellas diciendo que ya no estaba esa persona ahí. Y ese día tuvieron que entrar toda la guardia a las 9 de la noche a buscar al señor, porque el señor nada que salía de la cárcel. Entonces, yo decía, es increíble eso que pasa, y a veces podemos culpar es al gobierno por esas situaciones, ¿sí? Pero él sí merecía un castigo, pero no tan alto, ¿cierto? No tan elevado. Y la verdad, él llegó a salir libre porque una persona, pues no voy a echar las flores, pero fue porque una persona decidió poner atención a lo que él vivía. Y yo empecé a investigar su vida, qué era lo que pasaba, y me encuentro esto que les estoy diciendo, porque esto que les estoy diciendo fue la investigación que yo realicé con el Señor. Y lo peor fue que yo, un día antes de que él tuviera su libertad, yo le contaba, le decía, yo sé que usted mañana va a salir libre. Y el Señor con incredulidad me decía, yo no creo. ¿Será que hay momentos en que nosotros estamos tanto tiempo en la cárcel que creemos que ya no vamos a salir? Que nuestro castigo fue tan alto que ya no tenemos cómo salir de ese castigo. Yo solo les digo que ojalá que no nos pase a nosotros en este tiempo y que nosotros podamos salir de ese castigo que tenemos, ¿sí? Ese señor con incredulidad me dijo, usted no me va a sacar. Yo le dije, yo estoy seguro de que usted va a salir mañana. Y así fue. Pues salió a las 9 de la noche, pero salió al otro día. Salió al otro día a las 9 de la noche, pero fue un caso muy particular y muy especial que se vivió allá, pues con todo este escenario que les cuento. Vamos a continuar. Dice el 5, ¿cierto? Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Miremos también el 6. Por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Vemos, ¿por qué nos dirá por cuál es necesario estar sujetos? Entonces decimos, no, nos debemos sujetar al gobierno, y no solamente porque tememos al castigo, ¿cierto? Es lo que nos dice ahí. Es porque es correcto hacerlo delante de ¿quién? Delante del pastor, delante de nosotros, delante de Dios. No hay otra forma, ¿cierto? Tenemos que hacer es porque es correcto delante de Dios, ¿cierto? Por causa de la conciencia, dice. La obediencia del cristiano al Estado nunca es ciega, ¿sí? O sea, yo voy a seguir al gobierno ciegamente. ¿Será que eso es lo que debemos hacer? Entonces, si el gobierno nos dice en este momento que cerremos la iglesia porque no podemos seguir hablando de la palabra, ¿lo haremos? No. Debemos seguir al gobierno, pero no seguirlo ciegamente. Debemos seguirlo con los ojos de la conciencia bien abiertos. No nos pide que sigamos al gobierno con los ojos cerrados. Nos pide que sigamos al gobierno con los ojos abiertos y siempre prestos a estar sujetos al gobierno.
pero estar también direccionados o estar siempre haciéndolo delante de Dios, porque es Dios el que nos guía, ¿sí? Vemos cómo implícitamente ese versículo 6 también nos dice que los impuestos recolectados son para usados deben ser usados por el gobierno para realizar el trabajo de sujetar la maldad, ¿cierto? De poder llegar a que pueda haber menos maldad, ¿cierto? Menos maldad en la ciudad, menos maldad en donde está el gobierno, ¿sí? Y de mantener una sociedad en orden. No para enriquecer a aquellas autoridades, ¿cierto? Sé que yo les digo esto, pero les puedo decir que podríamos llegar a decir, venga, pero es que yo solo veo en las noticias corrupción. Yo solo veo en las noticias que el dinero ya se perdió, ¿cierto? Yo solo les puedo decir que muchas veces cuando estuve en el consejo, cuando estuve en la alcaldía, el presupuesto nunca se llegó a ejecutar al 100%. Los estándares decían que si acaso las entidades llegaban a ejecutar entre un 80 o un 85% del presupuesto. Y cada una de las entidades nunca dejó de tener un presupuesto menor a 13.000 o 14.000 billones de pesos. Son unas cifras bien arrolladoras para que uno no llegue a pensar ¿por qué no ejecutan el 100%? ¿Por qué ejecutan una parte, cierto? Pero cada uno tendrá que darle cuentas al Señor. No darle cuentas a los hombres, sino cuentas al Señor. Porque vemos ahí como tributo, impuesto, respeto y honor, ¿cierto? Debemos darle al Estado el dinero de honor y una reverencia apropiada, las cuales se deben al Estado. Y esto al reservarnos el derecho de dar a Dios lo que es solamente de Dios. Si quieren alguno o alguna, me puede ayudar con Mateo 22, 21. ¿Qué nos dirá Mateo 22, 21? ¿Sí? ¿Ya lo tienen o lo busco acá, Mateo? Dice así, ¿Sí? Le dijeron de César, y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Ahí vemos que nos está hablando, ¿no? Jesucristo, ¿cierto? Y él fue muy claro, ¿no? En decir que hay que darle al César lo que es del César y a darle a Dios lo que es de Dios, ¿cierto? Por eso él nos habla en esta parte del pasaje, nos habla mucho sobre el tributo al que es tributo, ¿cierto? Impuesto al que es impuesto y respeto al que es impuesto y honra al que es honra. Ojalá que podamos ver que lo que el Señor quiere es que nosotros podamos hacer lo correcto con cada una de las cosas que tenemos en nuestras vidas. No quiero meterme en el tema de las finanzas de cada uno de nosotros, pero si nosotros recibimos, deberíamos tener en primer lugar al Señor para poder darle la gloria a Él, ¿cierto? Y a la luz de todo esto, la rebelión en contra del gobierno estará justificada. Todo lo que hemos hablado, ¿será que rebelarnos contra el gobierno estará justificado? No. Si un ciudadano tiene la elección entre dos gobiernos, ¿está bien que elija o promueva aquella que es legítima? Como les contaba ahorita sobre los encapuchados, ¿está bien que entonces si tenemos dos elecciones sobre el gobierno, elijamos el que no está acorde con el gobierno? El Señor quiere que nosotros podamos seguir al gobierno, que nosotros podamos seguir las leyes. Está en nosotros que permitamos que el Señor se glorifique cada vez que nosotros estamos sirviendo a las leyes del gobierno, ¿sí? Vemos cómo Él busca que nosotros podamos seguir al gobierno para que se cumpla ¿qué? El propósito de Dios para el gobierno. Yo estaba en algunas elecciones de varios lugares y uno le pregunta a un cristiano, ¿por quién vas a votar? Y yo no sé por qué algunos dicen, no, pero yo ¿para qué voy a ir por allá? ¿Será que está bien no ir a votar? Ustedes se responden, yo no estoy haciendo campaña política, no estamos en política, estamos en este momento en campaña política, pero está bien que un cristiano diga, no, yo no voy a votar, ¿para qué si el dinero se lo van a robar? Y bueno, de pronto sumamos más otras cosas que no son adecuadas. Pero lo que sí tenemos que saber es que es una obligación del cristiano cumplir con ese derecho de elegir a la persona que nos gobierne, que si gana o no, sea el Señor el que lo ponga, porque las autoridades son puestas por Dios, no tenemos nada más que decir. Entonces ojalá que esto pueda cambiar si pensamos que no debemos ir a votar. También en una democracia debemos entender que hay un sentido en el cual nosotros somos el gobierno, ¿cierto? Porque nosotros elegimos, pero es el Señor el que pone, ¿cierto? Y no debemos en titubear a ayudar a gobernar nuestra democracia a través de nuestra participación en el proceso
democrático, ¿cierto? En lo que les contaba del voto. Ya para terminar, o para que veamos el 7 y el 8, dice, pagará todo lo que debéis, al tributo, tributo, al impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y por último, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Vemos ahí cómo tenemos algo muy importante. ¿Qué nos obliga entonces? Amar. Esa es la obligación. Pero miren que yo me preguntaba, ¿será que el Señor nos pide que obliguemos que amemos a nuestros hijos, a nuestros conocidos, a todos los que están alrededor de nosotros? Y pienso que eso viene a ser muy fácil, ¿cierto? Pero, ¿será que podemos amar a los que no están a nuestro alrededor? No sé, les voy a hacer un ejemplo. ¿Podemos amar al presidente de Salvador sin conocerlo? Sí debemos amarlo, ¿cierto? Debemos amar a todos, así no los conozcamos, ¿cierto? También vamos a cerrar diciendo, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros. ¿Cuál es la deuda que tenemos con ellos? ¿Cuál es la deuda que tenemos con una persona? ¿Cuál es la deuda que tenemos con Carolina que llega hoy a la iglesia? Amarla, amar a Samuel, amar a Sammy, ¿cierto? Esa es la deuda que tenemos y es la deuda que el Señor nos carga a nosotros en este momento. Que ellos sientan el amor de Dios que es manifestado por medio de ¿quiénes? De nosotros, ¿sí? Por eso, es a nivel personal, la única deuda que debemos llevar es la deuda de amaros unos al otro, ¿cierto? Esta es una obligación, solo en la iglesia, es una obligación perpetua. Al ser perpetua es porque ¿qué? No acaba, no termina, no llega hasta aquí, hasta el portón, sino cuando estamos también afuera, ¿cierto? Que debemos llevar delante de Dios los unos con los otros, ¿sí? Alguno toma esto como un mandamiento de que nunca debe pedir prestado, ¿cierto? Pero Jesús permitió que pidieran prestado en los pasajes de Mateo 5:42. Vamos a ver qué nos dijo Jesús ahí en Mateo 5:42. ¿Qué dice Jesús en Mateo 5:42? Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ahí nos dijo Jesús cómo deberíamos prestar, ¿cierto? Ojalá que los primeros que pensemos en que debemos prestarles a ¿quiénes? A los de la iglesia. Les llevaría muchos versículos de la palabra de Dios que nos dice primeramente a los de la fe, a los de la familia de la fe, en la palabra de Dios, ¿cierto? Eso no es un sentido de lo que Pablo está diciendo aquí, aunque las escrituras nos recuerdan el peligro de las obligaciones de tomar prestado, ¿cierto? Y eso nos lo reitera muchas veces el pastor. Cuando a veces le decimos, venga, pidamos prestado, y el pastor no voy a pedir prestado, porque ¿qué pasa cuando yo le pido prestado a alguien? ¿Qué pasa cuando yo le pido prestado a Lucy? Yo me vuelvo siervo de ellos. Entonces, ojalá que nosotros podamos tener claro qué pasa cuando yo pido prestado. Porque la premisa deberá ser que no debemos pedir prestado. Yo creo que los podría llevar por allá por el estudio de Nehemías 6. Lo que pasó cuando los entre hermanos se prestaron, y adicional que se prestaron, se empezaron a cobrar intereses, que es lo que nos habla ya Nehemías en capítulo 6, en donde nos cuenta que entre hermanos nos prestamos y adicionalmente a eso nos cobramos intereses. Y adicionalmente a eso, pues como usted no me pagó, entonces venga, vuelvas esclavo mío. Más o menos el grueso modelo que nos habla Nehemías 6. Entonces, y eso lo único que va a llevar es que a que ya no pongamos la mirada en el Señor. A que quitemos esa mirada muy importante en el Señor. Entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y por último, ojalá que tengamos esa deuda y que podamos terminar como se llama el mensaje del día de hoy. ¿Somos cristianos buenos o somos cristianos malos? Ojalá que podamos decir una verdad absoluta. Si somos buenos es porque cumplimos con el 100% y no que lleguemos a valorar que como cumplimos con el 51% somos buenos. Ojalá que podamos pensar en que cumplimos al 100% para llegar a ser buenos. Si lo llegamos a hacer, gloria a Dios. Y si no, pues pensemos que nos falta para llegar a esa gran respuesta de ser unos cristianos buenos. Si somos cristianos malos, pues también ojalá que no tengamos este castigo que nos habla la palabra en este momento. Porque la espada está siempre al frente de nosotros, diciéndonos cómo debemos actuar, cómo debemos ser buenos cristianos, ¿sí?
Terminemos con una oración, por favor, cerremos nuestros ojos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Permite que podamos tener esta deuda de amarnos unos a otros, Señor. Permite que podamos acercarnos a tu espada, a tu palabra, para que nos pueda enseñar cómo ser buenos cristianos, Señor. No podemos dejar este momento sin pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, porque tenemos que reconocer que somos pecadores, Señor. Que tenemos que ser unos cristianos buenos, porque tenemos que poner la mirada en Cristo, Señor. Reconocer que tú moriste en una cruz por nuestros pecados y que ahora permites que seamos salvos, Señor. Permite que podamos llevar esta palabra que traes el día de hoy, esta enseñanza que nos has dado a todo lugar y que la pongamos siempre en nuestros corazones, Señor. Permite que podamos recibirte, aquella persona que no ha recibido en tu corazón, que tú eres el Señor y nos debemos arrepentir y abrir nuestro corazón para recibirte, Señor. Que seas tú entrando en nuestros corazones y que si hay algún corazón de piedra que no ha querido recibirte, tú vuelvas a este corazón de carne y que pueda abrirte a ti para recibirte, para alabarte y para glorificarte, Señor. Dejamos este término de noche en tus manos para tu gloria y tu honra y que siempre podamos estar hablando de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, mis hermanos. Gracias. Ay, debo contar. Gracias.